Don José. Fernando, lo que tenía que pasar, pasó. Pasó. Ya está aquí en Panamá el coronavirus. Entonces, es bueno que le recordemos algunas cosas que usted debe tener en su mente. Lo que le voy a decir es lo que he leído, estudiado, de los médicos especialistas en esto, de los que saben de esto, y no tiene nada que ver con elucubraciones de ninguna clase. Este es un virus, coronavirus, que es un virus nuevo. Sabemos muchas cosas de él que nos permiten actuar sobre él. Sabemos algunas cosas, no sabemos de él. Pero lo que sí sabemos es lo siguiente. Del 100% de las personas que se pueden infectar y se van a infectar en Panamá, el 80% lo harán en forma leve. Por ejemplo, esta joven que nos acaban de reportar, que es el primer caso, una muchacha de 40 años, es una muchacha que tiene síntomas leves. Está en su casa. Y debe estar en su casa. ¿Por qué? Porque esto se va a resfriar como un resfriado leve y lo va a soportar bien. Hay otra población, la población de 60 años y la población de más de 60 años, que es la población vulnerable. Esa es a la que tenemos que prestarle atención. Los niños soportan este virus perfectamente bien. Es más, ni se van a dar cuenta. Es sí. Casi seguro que hay mucha gente que tenga coronavirus, nadie se va a dar cuenta que lo tiene. Entonces, hay una cosa que usted sí debe saber. Usted debe planificar en su casa. Por ejemplo, este caso de esta joven que está allí. Lo voy a tomar de ejemplo. Usted tiene que planificar para su casa. ¿Cómo va a manejar esto? Sin entrar en pánico. Sin entrar en pánico. Esta muchacha hay que aislarla, ponerla aquí, que no esté en contacto todo el mundo con ella, cuidarla. Y no está comprando cualquier cosa que se le ocurra, ¿no? Creo importante que usted le siga todas las indicaciones en esta fase de mitigación que las autoridades nacionales les van a explicar. En el mundo hay una ola de pánico global porque hay países que han sido duramente golpeados. En términos de la economía, por lo que ha significado la paralización del comercio global. Pero en términos, digamos, de la epidemia como tal, de la prepandemia, como usted la quiera llamar, CNN dijo que le iba a llamar pandemia, ya es inmaterial. Yo no voy a discutir sobre esto porque no soy especialista en eso. Pero este virus que ya es global, más de 110 países informan de su presencia, tenemos que aprender a manejarlo. Nosotros tenemos virus aquí, que debemos prestarle igual de atención, que es el virus de la gripe, de la influenza, y prestarle atención. Por la influenza y la gripe murieron 35 personas. Sí. En Panamá. Así que no se llene de pánico. Uno cuando oye este tipo y la gente está alarmada. Yo escuché por ahí, por ejemplo, hay una fascinación con comprar papel higiénico. En realidad, usted ve todos los artículos científicos de esto, papel higiénico, ¿qué influencia tiene en todo esto? Sí se puede producir un desabastecimiento de productos, por lo que el comercio y las plantas de producción, la fábrica del mundo que China ha dejado de producir. Entonces, al restablecerse ese comercio, tomará sus días. Tomará meses. Entonces, se pueden producir desabastecimientos que irán siendo llenados por el nuevo flujo que se vaya generando. Oye, ahí está el doctor Guy de la Rosa. Guy, bienvenido como siempre a Panamá. Bueno, ayer, como tú habías pronosticado, pues ya cuando hablamos el coronavirus estaba en nuestro país. Yo pienso que eso lo debíamos esperar. Ya los otros países en la región habían diagnosticado los casos y era cuestión solamente del tiempo, especialmente por la posición geográfica de Panamá, por el hecho de que somos un punto importante marítimo y obviamente un punto importante como hub aéreo. Así que yo creo que esto es de esperarse. Ahora, el asunto obviamente es el número de casos que no han sido diagnosticados. Claro. Y esto va a ser la pregunta que nos vamos a hacer próximamente. ¿Cuál es el nivel de diagnóstico que tenemos en nuestro país para poder tratar de identificar especialmente aquellos individuos que están asintomáticos o mínimamente sintomáticos? Porque ya sabemos que estos individuos pueden transmitir la infección. Un punto que quería ahondar
para tratar de dar un poquito más del matiz científico a este comentario, es que ya los investigadores en China han hecho estudios en donde han identificado que la cantidad del virus que se detecta a nivel de la mucosa nasal es igual entre los sintomáticos y los asintomáticos, lo cual explica por qué los individuos sin síntomas son capaces de transmitir la infección. Otra de las... Están diciendo, por ejemplo, diferencias entre el coronavirus, una gripe y un resfriado. ¿Cómo diferenciar a estas tres? Y hablan, por ejemplo, tanto en el coronavirus como en la gripe uno tiene fiebre, tiene tos, tanto en el resfriado como en el coronavirus. La mucosidad no se da en el coronavirus, no hay congestión nasal en coronavirus, no hay estornudos, no hay dolor de garganta, no hay malestar en la garganta, sí hay dificultad para respirar, hay flema entre amarilla y verdosa, hay cansancio y obviamente sale una mancha en tu pulmón. ¿Son esos los síntomas? Claro, una excelente pregunta, una muy buena pregunta. Quiero enfatizar un punto importante. La diferenciación clínica entre lo que es un resfriado común, una gripe, y lo que es una infección por el coronavirus, el SARS-CoV-2, que es el nombre técnico, es prácticamente imposible de determinar clínicamente. Las manifestaciones clínicas son muy similares. Y el punto que quiero andar es, por ejemplo, el dolor de garganta está presente en todas. De hecho, si vemos la data que se ha presentado en el New England Journal of Medicine, el dolor de garganta lo puedes presentar hasta en un 15% de los casos. Se había dicho que la tos debía ser seca y no productiva, lo cual no es cierto. La tos puede ser tanto seca como puede ser productiva. Congestión nasal es infrecuente en el caso del coronavirus, pero se puede observar. Congestión nasal se observa en el 5% de los casos. Es cierto, es un número pequeño, pero no podemos decir que no se presenta, porque ya sabemos que un 5 o un 7% de los pacientes presentarán congestión nasal. El asunto del compromiso pulmonar, eso es muy importante porque los investigadores en China han demostrado que el CAT scan de tórax puede detectar cambios radiográficos que en una situación epidémica serían indicativos de un coronavirus. Así que esto sí es un dato muy importante. De hecho, en algunos lugares en donde no pueden accesar la prueba, pero tienen la habilidad de hacer un CAT scan, lo han utilizado para estos términos. La sensibilidad del test es buena, la especificidad es baja, y ese es el problema. Pero el punto que quiero andar es que las manifestaciones clínicas, entre lo que es un resfriado común, una gripe, y en este caso infección por el SARS-CoV-2, son manifestaciones clínicas, signos y síntomas muy similares. Entonces la diferenciación clínica no se puede realizar a base de signos y síntomas, se tiene que realizar una prueba diagnóstica. José. Doctor, ya estamos con el coronavirus aquí. Algunos países han manejado esto relativamente bien, otros como Italia lo han hecho con dificultades. ¿Qué recomendaciones, de acuerdo a la experiencia que usted está viendo en el mundo, le hace al panameño frente a un escenario en donde la publicación de información negativa, de la caída de la bolsa, hay una mezcla de información por coronavirus, por el problema del petróleo, que una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero para efectos del coronavirus, ¿qué cosa le recomendaría usted aquí a los panameños ahora frente a este primer caso que tenemos? Sí. Lo primero es no entrar en pánico. Yo pienso que cuando las personas entran en pánico, el asunto empeora significativamente, exponencialmente. Entonces, lo más importante es mantener la calma. Número 2, a nivel individual, aplicar las reglas de higiene y las reglas de prevención general. El lavado de las manos frecuentes. El CDC, el Centro de Control de Infecciones de Estados Unidos, recomienda un lavado de las manos por 20 segundos para esta manera de eliminar los patógenos de manera eficiente. El otro asunto son las medidas que ya hemos comentado anteriormente. No tocarse la cara, la región de los ojos, la nariz, la boca con las manos. Evitar aglomeraciones. Si una persona básicamente está enferma, esta persona debe colocarse mascarilla idealmente, y las personas que están alrededor de ella, ya sea en la casa o en otros lugares, deben utilizar mascarilla. La mascarilla se utiliza tanto para aquellas personas que están enfermas, para disminuir la posibilidad de contagio a terceras personas,
como también para aquellas personas que están lidiando y que viven día a día con la persona que está enferma, para obviamente disminuir la posibilidad de transmisión y de infección. Entonces, esto a nivel individual. Recordemos que el virus existe la posibilidad de que se transmita por vía fecal oral, como es el caso de la hepatitis A. Esto no se ha comprobado, pero se sospecha porque este virus tiene síntomas y manifestaciones gastrointestinales. Es la posibilidad de que la transmisión ocurra de manera fecal oral, como lo ocurre básicamente con la hepatitis A. Nuevamente, esto no se ha comprobado, pero se sospecha por la manera en que el virus se une a sus receptores, receptores celulares. El punto al que quiero llegar es que el lavado es importante, especialmente cuando la persona va al servicio. Y esto es cardinal, esto es extremadamente importante para aquellas personas que están lidiando con lo que es el manejo de los alimentos, tal cual como el caso de la hepatitis A. Entonces, esto es un punto muy importante, especialmente para aquellas personas que básicamente están manipulando alimentos. Ahora, desde el punto de vista a lo que es comunitario y a nivel nacional, como ha comentado, aquellos países que han sido agresivos en sus medidas son los que han tenido los mejores resultados. Y el contraste que debemos hacer es China versus Japón versus Italia. China comenzó con medidas drásticas cuando se dieron cuenta que tenían un problema mayor, y miren el producto. El producto es que han podido básicamente contener en un altísimo grado la expansión de la epidemia dentro de lo que es China. Japón aplicó medidas drásticas tempranamente, y mira el caso de Japón, solamente tiene aproximadamente 500 y tantos casos, y esto es luego de varias semanas de haber aplicado estas medidas severas, llamémoslas severas, yo las llamo agresivas, y la contraparte es Italia, que actuaron lentamente, no han sido agresivos en el diagnóstico, no han podido hacer la detección de los casos tempranamente, y ahora tienen una explosión dentro del país, arriba de 7.000, arriba de 9.000 casos, dicho sea de paso, diagnosticados en Italia. Así que claramente el contraste de estos países, la agresividad de las medidas tomadas, como también el momento en donde se tomaron estas medidas, es lo que determina la eficacia, al final de cuentas, la capacidad de básicamente contener la infección internamente. Entonces, la pregunta que yo quisiera hacer es, y esta es una pregunta importante que debemos hacer como panameños, es ¿cuál es el número que el Ministerio de Educación identifica como el número que va a básicamente indicar que las escuelas deben ser cerradas, que deben eliminarse todo tipo de congregaciones mayoritarias? Y eso es importante, porque si no conocemos este número, no podemos tener una precisión exacta de si es una medida temprana o una medida tardía. Me gustaría saber también cuáles son las actividades que se están tomando para la detección de los casos asintomáticos. Esperar que una persona llegue a un centro de salud para entonces accionar el sistema es un poquito tardío. Yo pienso que hay que hacer medidas agresivas, especialmente lo que sucedió con esta paciente que llegó de España. El caso de España es muy particular. El número de casos en España se duplicó en 24 horas y eso pasó del fin de semana hacia el lunes. Entonces, el momento que no tuvieron a España identificado como un país potencialmente un problema, se le fue a esta paciente de las manos en el aeropuerto. Entonces, una vigilancia epidemiológica estricta para proteger a la población implica que debemos tener un monitoreo bien preciso de la epidemia en todos los países del mundo. El hecho de que los casos se dispararon en España en 24 horas y que no fue esto capturado por las autoridades en Panamá demuestra básicamente una falla en el sistema, y esto no debe ocurrir nuevamente. Una cosa práctica, doctor. Yo tengo una concepción del conocimiento global al conocimiento concreto, de lo simple a lo complejo y de lo complejo a lo simple. Pero lo simple es lo siguiente. Yo tengo una paciente que llega con 40 años a una casa, no sé quién es, pero supongamos que en esa casa hay adultos mayores altamente, con mayor riesgo a que esta enfermedad le haga más daño. ¿Cómo se maneja la casa con un enfermo y donde coexisten en esa casa pacientes con la potencialidad, bueno, pacientes no, personas con la potencialidad de convertirse en enfermos, en víctimas, pero siendo mucho más vulnerables? ¿Cómo se maneja eso? Sí, el CDC, el Centro de Control de Infecciones de Estados Unidos, da unos lineamientos bastante claros para esto. Lo más importante es uso de máscara por todas las personas que están en la casa. Y esto lo quiero enfatizar. La máscara va tanto para aquellas personas que no están enfermas
como también para la persona o las personas que estén enfermas. Y las razones son distintas. Para las personas que no están enfermas es para reducir la posibilidad de infección. Para las personas que están enfermas es para reducir la capacidad de diseminación del virus. El lavado de manos frecuentes es importantísimo. Recordemos que el virus no solamente se transmite por estas gotitas que permanecen en el aire y que posteriormente son inhaladas por individuos, sino también por las superficies que son contaminadas, las maniguetas de puertas, las superficies de una mesa, las superficies de un riel para subir o bajar una escalera. Entonces lo que recomiendo es que utilicen estos wipes desinfectantes y los apliquen en las superficies constantemente. De esta manera eliminamos los patógenos, en este caso el coronavirus, de las superficies que posteriormente se convierten como puntos para contraer el virus por personas susceptibles. Aquellas personas que están enfermas, colocarlas en un cuarto y tratar de disminuir el contacto con estas personas. No es que tienen que ser aisladas como si fuese un aislamiento hospitalario, pero simplemente tratar de disminuir el contacto interno dentro de la casa. Pero las medidas que se aplican externamente son las mismas medidas que deben aplicarse internamente. O sea, el uso de las máscaras, el lavado frecuente y el punto número 3, el uso de estas toallas sanitarias, son los wipes básicamente, para poder eliminar todas las posibilidades de transmisión del patógeno de las superficies. Nuevamente, maniguetas de puertas, las maniguetas del automóvil, superficies planas, controles remotos, lo que son las superficies como la mesa, etcétera, etcétera. Todas aquellas superficies que pueden estar en contacto con el caso de la persona que está enferma. Guy, cuando uno contrae la enfermedad, ¿cuántos días es lo que se ha visto que dura la enfermedad? Excelente pregunta, Fernando. El periodo de incubación se ha calculado de múltiples maneras. Se ha utilizado de manera clínica y se han utilizado modelos matemáticos para poder cuantificarla. Lo que sabemos es que fluctúa entre 2 y 14 días y la media es aproximadamente de 4 a 5.5 días. Sin embargo, existen casos que se han reportado con periodos de incubación mayores de 2 semanas. Sin embargo, estos son casos inusuales, es infrecuente. El mayor porcentaje de los casos se presenta entre los 2 y los 14 días, así que un periodo de incubación más prolongado es posible, se ha reportado, pero es infrecuente. Otra cosa, en Costa Rica se dio uno de las personas que tiene el virus es un médico obstetra. ¿Cómo se está dando hay posibilidad de que esta persona se lo pase a una persona embarazada y esa embarazada se lo pase al feto? Sí, es una excelente pregunta, Fernando, y casualmente el día de ayer recibí un sinnúmero de preguntas al respecto. La data de las embarazadas es limitada. No tenemos muchos casos reportados en la literatura médica y todos los casos han sido reportados por grupos de investigadores en China. Okay. Lo que sabemos es que la posibilidad de transmisión vertical es relativamente baja. Es decir, la transmisión del coronavirus por parte de la madre hacia el producto de la concepción antes y durante el parto es relativamente pequeña siempre y cuando se apliquen las medidas necesarias. Se han hecho estudios en donde se han tomado muestras de frotis nasales, faringios, se han tomado muestras de sangre de cordón umbilical, se han tomado muestras básicamente del producto de la concepción una vez que ocurre el parto y se las ha hecho PCR y no se ha podido demostrar la presencia del virus. Entonces, esta información indica que la posibilidad de transmisión vertical de madre a feto es muy baja. Sin embargo, recientemente salió un artículo publicado que básicamente cuestiona los resultados iniciales de los estudios. Y esto es data muy frecuente, en donde se reportan casos de productos de la concepción que han podido adquirir la infección. Lo que no está claro es si se adquirió in útero o fue posteriormente al parto. Pero la data que tenemos hasta la actualidad indica que la posibilidad de transmisión vertical es muy, muy baja. Claro, pero recordemos que, y es lo que yo siempre le digo a los colegas, la información está evolucionando. Estamos aprendiendo acerca de este virus, así que no debemos hacer conclusiones dogmáticas basadas en casuísticas relativamente limitadas. Entonces debemos ser un poquito precavidos al respecto, pero la data por lo menos indica que la transmisión vertical es muy baja. El otro punto es que las pacientes embarazadas que adquirieron el coronavirus y posteriormente dieron a luz,
no desarrollaron en general infección severa o enfermedad severa. Y esto es importante porque ya se han descrito muchos otros virus que durante el embarazo producen infección más severa. Este parece ser no el caso en el coronavirus, pero nuevamente un poquitito más, tenemos que ser un poquito más precavidos y evitar conclusiones dogmáticas porque la casuística, la data es muy limitada. Por ejemplo, y esto es algo que con esto quiero concluir, ¿cuántos del porcentaje de infectados, cuántos terminan en un hospital? Excelente. Sabemos que el 80 al 85% de los casos desarrollan una infección, ya sea asintomática, mínimamente sintomática o leve. Existe aproximadamente un 15% de los casos que desarrollan enfermedad severa que requiere manejo intrahospitalario. Entonces, el mayor número de casos van a tener un espectro que oscila entre asintomático a mínima, moderada, leve o moderadamente sintomático. Ese es el espectro mayoritario. Estamos hablando de un 80 o un 85% de los casos. Aproximadamente un 15% de los casos, quizás un 20%, desarrollan infección que requiere manejo hospitalario. Cuando me refiero a manejo hospitalario, esto implica síntomas severos, los cuales pueden o no incluir insuficiencia respiratoria, necesidad de administración de oxígeno por cánula nasal, necesidad de administración de oxígeno por mascarilla, intubación, ventilación mecánica, etc. Pero este es un porcentaje más pequeño de los pacientes, aproximadamente un 15% de los pacientes. Entonces, el mensaje es claro, a la comunidad y a la ciudadanía hay que tener calma, apliquen las reglas de protección de manera sistemáticamente. Y el otro punto es detección temprana de casos. Hoy en día, si el caso que se reportó es único, existe la posibilidad de básicamente hacer contención. En muchos otros países esto ya pasó básicamente a mitigación, y esto es importante. En las etapas tempranas de la epidemia tenemos la oportunidad de contención, así que yo le pido básicamente un llamado a las autoridades para que hagan un diagnóstico temprano de los casos, incluso los asintomáticos, y que de esta manera se pueda hacer case tracing como debe ser. Así que esas serían mis recomendaciones en general. Como siempre, pues muy completa tu disertación, Guy de la Rosa, infectólogo panameño, médico radicado en los Estados Unidos. José. Oiga, Fernando, para terminar, Diga. Le acabo de mandar un documento que se llama Planifique Coronavirus en su hogar. el coronavirus en su hogar. Piensen en eso, hago un plan. Ya hay un documento que me llegó de una fuente del Ministerio de Salud que lo debemos entender. Y dos, creo que sería una buena idea que el alcalde de Panamá Sí. le dé por suspender el acto del jueves, con un esfuerzo de educación. No voy a discutir ahora. El proyecto no, pero sí. No, tengo mi propia opinión sobre eso. ¿No sé? Pero yo creo que sería un acto de me entiendo que los señores representantes de corregimiento de la ciudad estarán reunidos hoy. Para no entrar en discusiones políticas, suspéndalo, o que el Ministerio de Salud, porque esto es una movilización de gente que va a estar de diferentes, eufórica, de diferentes lugares del país. Y creo que sería prudente que las autoridades... Porque ya dijo la Tengo un ministra ejemplo. ayer que estaban hablando con el patronato de la Feria de David incluso para suspenderla. Yo nada más que hablo de esto de Una Panamá. cabalgata. Y nos vamos a evitar muchos problemas. Así es.